Hola amigos y amigas, bienvenidos. Muchas gracias por la oportunidad de dar la charla el día de hoy, de estar aquí frente a ustedes y de tener su atención por un ratito. De verdad le agradezco mucho a José y a todos y todas ustedes por esta oportunidad y para mí es un honor. Como bien saben, hoy estamos cerrando la serie Mientras tanto. Hoy finalizamos esta serie que a mí me ha enseñado muchísimo, muchísimo porque me ha costado siempre tener la paciencia en los momentos de incertidumbre, en los momentos que no veo una luz o que parece que Dios está ausente, como nos decía Laura la semana pasada. Y creo que ahora, con esto de la pandemia, ha sido un tiempo todavía más difícil en la espera, porque ahora nos toca esperar para muchísimas cosas. O sea, ahora hay filas para entrar al súper, para ir al banco. Muchas personas hemos tenido que esperar para ver a algún familiar querido, por mucho tiempo no vemos, por esto mismo, porque nos toca a veces esperar en momentos complicados, nos toca a veces esperar en momentos que no, para los que nos creemos que no estamos listos. Y precisamente de esto se trata el cierre. Hoy quiero conversarles sobre cómo podemos estar de pie, cómo podemos nosotros seguir firmes en los momentos en los que parece que no se puede, en los momentos que parece que no hay ningún sentido o no hay una luz y nos nublamos completamente. Entonces, lo primero que yo quisiera decirles es que es normal sentir emociones mientras esperamos. Es normal. Es normal sentir enojo, sentir tristeza, sentir angustia, sentir todas este tipo de emociones. Es normal. No, no podemos sentirnos más culpables porque sintamos algunas de estas cosas. Es normal sentir todo esto. Nos llevamos a veces a un punto en el que la sociedad nos lleva a un punto en el que a veces no podemos sentirnos tristes, en el que a veces no nos pueden ver llorar, en el que a veces no nos pueden ver angustiados porque algo estamos haciendo mal. Y si lo metemos en el mundo cristianoide, todavía a veces nos culpan más porque un cristiano no puede estar triste, nos dicen a veces, un cristiano no puede estar enojado, un cristiano no puede andar angustiado, un cristiano no puede tener depresión. Y, y qué complicado cuando uno escucha esas cosas, porque le resta humanidad a algo que es sumamente humano. Y Jesús mismo sintió esto. Jesús, recordemos cuando Jesús estaba un día antes de que fuera capturado, Jesús vuelve su mirada al cielo y le dice a Dios, ¿hay algún otro chance? ¿Hay alguna otra cosa que podamos hacer para, para cambiar esto que viene? ¿Verdad? O sea, Jesús mismo sintió esto. Y si Jesús lo siente, pues con más razón lo vamos a sentir nosotros en muchísimos momentos de nuestra vida. Es normal sentir emociones mientras estamos en momentos de angustia, mientras esperamos, mientras tenemos personas en situaciones complicadas, mientras esperamos un trabajo, mientras tenemos escasez económica. Es normal sentir todo esto, no está mal. Y tras de eso, recientemente se viene la pandemia y agrava todo, ¿no? O sea, si ya teníamos escasez económica, pues la pandemia lo agravó. Si ya costaba conseguir trabajo, la pandemia, peor todavía. Eh, si ya queríamos ver a alguien hace mucho tiempo y llegó la pandemia y se cancelaron todos los viajes, se canceló todo. Entonces nos complicó todavía más lo que sentíamos, lo que queríamos, lo que anhelábamos hacer y tal vez llevamos mucho tiempo esperando. Aquí yo quiero dejar esa pregunta porque vamos a hablar de una carta de Pablo y vemos en esa carta que Pablo les dice a los filipenses que hay que estar agradecidos, que hay que estar satisfecho. Entonces cuando yo leía todo eso yo decía, bueno, ¿y agradecido por qué? ¿Cómo voy a estar agradecido? ¿Quién en su sano juicio está agradecido por la pandemia? La mayoría pensaría eso, ¿no? La mayoría pensaría, bueno, ¿y quién va a estar agradecido porque me quedé sin trabajo? ¿Quién va a estar agradecido porque algún familiar falleció? ¿Quién va a estar agradecido por estas situaciones tan contrarias a lo que a uno lo hace feliz? Y, y de igual forma vuelvo, es normal sentir todo esto y está bien. ¿Quién agradece, no? ¿Quién agradece el dolor? Hoy también quiero conversarles de Viktor Frankl. Yo sé que ya muchas personas lo conocen. Él es un famoso psicólogo y psiquiatra. También es el fundador de la logoterapia y de la teoría del análisis existencial. Y Víctor vivió una época de su vida en campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
Cuando terminó todo este proceso, él después, de manera muy valiente, de manera muy fuerte, recordó todas esas situaciones y escribió, bueno, tuvo varios libros y demás. Y hay una frase de él que me gusta mucho y que creo que nos ayuda y nos encamina a lo que viene, a lo que quiero conversarles el día de hoy. La frase es, si hay sentido en la vida, entonces debe haber sentido en el sufrimiento. Si hay sentido en la vida, debe haber sentido en el sufrimiento. Yo creo que la mayoría de nosotros cree que la vida tiene un sentido, que estamos aquí por algo. Y es cierto que a veces nos toma meses, años, muchos años entender cuál es el sentido de nuestra vida. Eh, o a veces sabemos que hay un propósito, pero no, como que no logramos hacerlo, no logramos aterrizar en ese propósito. También nos pasa a muchos, es normal. Entonces, la semana pasada, Laura nos decía que en algún momento de la vida todas las personas atravesamos momentos complicados. No importa la religión, no importa la filosofía de vida que tenga, no importa nada de eso. Al final todos vamos a pasar por momentos difíciles en nuestra vida. Pero nosotros que creemos que tenemos un propósito en esta vida, tenemos una esperanza. Y ojo que no les estoy diciendo nada de que Jesús dijo, todavía no he entrado a nada de eso. Les estoy diciendo que hay esperanza por una frase que Viktor Frankl dijo. Y dice la frase que si hay sentido en la vida, y es algo que nosotros creemos, es decir, vamos bien, entonces debe haber sentido en el sufrimiento. Cuando pasamos momentos complicados, debe haber un sentido. Debe haber algo que que nos va a quedar después de ese sufrimiento. A veces ese algo no es tan positivo, a veces ese algo no es tan negativo o no es lo que esperábamos tal vez tener, pero hay algo y siempre nos va a enseñar. Y también más adelante voy a enseñarles cómo Pablo nos dice que hay que aprender, cómo Pablo nos dice que poco a poco. En esta serie también hemos escuchado hablar, don Alejandro en la primera charla nos decía lo importante de esperar y de saber esperar. José en la segunda charla nos decía que cuando nos toca esperar no es porque Jesús esté enojado, no es que Dios se enojó con nosotros, no. Y Laura nos decía que no es que Dios está ausente. Y hoy para cerrar, yo quiero decirles que Dios más bien está ahí, tal vez de una manera invisible o más invisible, de una manera que no podemos palpar a veces, que nuestro dolor a veces no nos permite sentir, pero Él está ahí, Él está acompañándonos, reforzando lo que Laura decía la semana pasada. Y es que lo que vamos a leer de Pablo es un poco, como les decía, contrario a la realidad o a lo que normalmente estamos acostumbrados a que nos haga felices, porque alegrarme en mi dolor. ¿Cuántas veces nos han dicho que, vamos a ver, los que crecimos en el mundo cristiano, en el mundo de iglesia, hemos escuchado muchísimas veces esto de que un cristiano no puede estar triste o que cambie su tristeza por gozo? Eso es lo que mucha gente dice, incluso hay una canción muy famosa de eso, cambie su tristeza. ¿Y qué mensaje más apático y cruel, no creen? Decirle a una persona, cambie su tristeza, como si fuera tan fácil, ¿no? Como si fuera nada más decir, sí, voy a cambiar ya, voy a estar feliz. No se puede cambiar la tristeza, no se puede cambiar lo que uno está sintiendo, porque lo que uno siente le sale naturalmente. Y es lo que realmente viene del corazón de cada uno de nosotros, y ahí es donde es válido y ahí es donde es importante. Mucha gente ha tergiversado el texto que les voy a compartir. Mucha gente le ha dado vuelta para decirle a la gente y apoyarse en esto que les digo de que no pueden estar tristes, de que no pueden sentir un dolor. Y para poner en contexto, el versículo que sigue, Pablo lo escribe estando en la cárcel, amenazado de muerte y con todos los maltratos e injusticias que nos podemos imaginar que habían en la época, ¿no? O sea, situaciones obviamente que son horrorosas y que hoy todavía se dan en menos cantidad, lamentablemente. El versículo dice, me alegra mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. Pablo le está diciendo esto a los filipenses, porque ellos le habían enviado un regalo.
No estoy seguro, no sabemos si Pablo llevaba, cuánto tiempo llevaba Pablo esperando este regalo, pero él estaba seguro de que no lo habían olvidado. Él estaba seguro de que no era solamente que no habían tenido la oportunidad de ayudarle. No sabemos en qué condiciones y demás, pero Pablo estaba seguro de que el pueblo de Filipo lo amaba, de que el pueblo lo respetaba y estaba seguro de lo que él había sembrado en ese momento. Y creo que nosotros también eh, podemos tener esa certeza y esa seguridad de que vamos a tener recompensa por lo que sembramos y hacemos por los demás. Por eso es importante siempre estar atento a ayudar a los demás, estar atento a servirle a los demás. Como yo, por lo menos en lo que veo, mucha de la gente de Interludio lo hace y creo que hay una recompensa detrás de eso. Hay una recompensa que a veces puede tardar muchos años, que a veces puede tardar mucho tiempo en llegar, pero que llega. Y estoy seguro y creo en eso, así como Pablo le llegó la recompensa del pueblo de Filipos. Y dice Pablo, no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Y aquí les comentaba al principio que Pablo nos deja una nota importante y es que él indica que aprendió. Él tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje. Y creo que eso es vital entenderlo hoy, porque nadie nace con la fuerza para los malos momentos. Nadie en su sano juicio aprende a estar satisfecho cuando tiene necesidad. Es decir, lo podemos hacer, pero nos toma un tiempo aprenderlo. Es un proceso. El aprendizaje siempre es un proceso, siempre es constante y siempre lo necesitamos. Pero muchas personas a veces nos negamos a aprender esto. Pasamos por una mala racha y nos negamos a aprender algo de esa mala racha. Nos negamos a entender o a analizar por qué no pudimos hacer X o Y cosa. Y creo que el aprendizaje de los malos momentos es vital también para formar nuestras vidas. Y como decía Viktor Frankl, hay un propósito también, pero nosotros tenemos que encontrarlo. No llega fácil, no llega rápido, no llega de manera milagrosa. Tenemos que aprenderlo, tenemos que saber cuál es. Entonces Pablo nos dice que él aprendió. Y eso no significa que no debemos sentirnos mal porque no estamos 100% satisfechos con lo que pasa en nuestras vidas. Es normal que no lo seamos, es lo natural. Sin embargo, Pablo nos reta a aprenderlo. Y en el siguiente versículo, Pablo nos dice que aprendió un secreto. El versículo dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pablo ha estado en los dos lados, donde hay mucho y donde hay poco. Ha estado ahí. Y eso es lo que le ha enseñado a él y por eso nos dice que ha aprendido. Pero hay un punto importante aquí y Pablo dice que hay un secreto, que él ya aprendió ese secreto. Y cuando yo leía esta parte yo decía, bueno, amigo Pablo, dígame cuál es el secreto, porque yo realmente necesito saberlo, yo realmente quiero saber cuál es ese secreto porque a mí me cuesta, a mí me lleva mucho tiempo a veces aprender o entender lo que aprendí en un proceso doloroso. Y el secreto que Pablo nos da es esto, dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Y yo aquí quiero cambiar las y agregar sus fuerzas. Cristo me da sus fuerzas para pasar y para poder entender los momentos complicados y atravesar los momentos difíciles. Con sus fuerzas, no son las nuestras. Y este versículo le han dado mucha vuelta, lo han torcido mucho para decirle a la gente que va a tener lo que quiere siempre. Y es peligroso. Aquí ahorita recuerdo la historia de un jugador de fútbol americano en Estados Unidos que siempre se pintaba aquí las mejillas con este versículo. Siempre se lo hacía. Y él decía que cuando ganaban era por eso. Entonces, aquí vemos, es decir, bueno, si lo quiere hacer el amigo, pues todo bien, respetable, ¿no? Pero a veces eso nos tuerce
realmente lo que Jesús, lo que Dios y lo que Pablo le estaba diciendo a este pueblo. Nosotros no tenemos las fuerzas de Dios para hacer lo que queramos. Dios no nos da de sus fuerzas para nosotros obtener lo que nosotros creemos que necesitamos o creemos que queremos. Él nos da sus fuerzas para nosotros esperar, para nosotros estar firmes, para nosotros estar fuertes en los momentos más complicados, en los momentos más difíciles. Para eso son sus fuerzas. No son para obtener lo que queremos. Y a veces nos recetan este versículo cuando estamos mal y nos dicen que va a llegar lo que queremos. Y creamos falsas promesas, nos creamos falsas promesas en nosotros ilusionándonos con esto. Y ahí es donde yo veo el peligro, porque lo que Dios hace, lo que Dios, la voluntad de Él es perfecta. Y a veces no se va a dar lo que nosotros estamos esperando. Pero nosotros podemos tener la fuerza de Él para enfrentarlo. Nosotros podemos tener la fuerza de Él para entender en el proceso y para sentir el proceso. Y eso es lo importante, eso es lo realmente rescatable. Y Pablo nos deja un reto hoy. Pablo nos deja con todo esto, Pablo nos deja una situación que yo creo que hemos escuchado muchísimo también durante este tiempo de pandemia, que a muchos han logrado poder ir entendiendo y han logrado ir aprendiendo al respecto. Y es el hecho de que debemos ser resilientes. La resiliencia realmente es importante. Nosotros, bueno, en Interludio lo hemos dicho hasta el cansancio, vemos en televisión a cada rato que nos hablan de ese tema. Y yo sé que no todas las personas tenemos las mismas capacidades o tenemos áreas en las que nos cuesta ser más resilientes que en otras. Y está bien, es parte de. Pero hoy yo quiero hacer la invitación a que como iglesia nos unamos y seamos personas y agentes de cambio para los demás en esta misma comunidad o afuera y les ayudamos a ser resilientes, porque mi debilidad hoy puede ser la fortaleza suya. Y yo voy a necesitar que usted con su experiencia, con su historia, con sus testimonio, me ayude a mí a que yo pase este mal momento y a convertirme a mí en una persona resiliente también. Y yo sé que es difícil, yo sé que no es algo sencillo, con la pandemia es complicado, pero la iglesia es un lugar y un espacio perfecto para eso. Nosotros podemos tener la capacidad de compartir ese tipo de cosas y de ayudarle a las demás personas a que están pasando por un momento duro, por un momento difícil. No sé ustedes, pero yo soy una persona que cuando escucho a una persona que pasó por lo mismo que yo estoy pasando ahorita, me transforma y me llena de fuerza, me llena de vida ver a una persona que estuvo en una situación complicada y hoy está al frente diciéndome X, Y, Z. Y sin que esa persona a veces lo sepa, me está llenando y me está alimentando muchísimo a mí. Entonces, lo que debemos hacer es compartir nuestras historias, compartir nuestra resiliencia, compartir también nuestras fortalezas con las demás personas que a veces, como les decía, son sus debilidades. Su fortaleza puede ser mi debilidad y yo voy a necesitar que usted me comparta de todo eso. Yo voy a necesitar que usted sea una persona que comparta su resiliencia conmigo para yo en algún momento tener eso también. Y vemos que Pablo le lleva un mensaje de esperanza al pueblo de Filipos. Pablo fue el que sembró muchísimo en ellos. Pablo llegó hasta donde ellos, plantó su iglesia y demás. Y ahora está en la cárcel, ahora está en una situación contraria a lo que hacía en ese momento. Y aún así, cuando el pueblo de Filipos le manda algo, tal vez no era nada comparado con todo lo que él hizo por ellos, pero aún así vemos en los versículos anteriores que él les agradece de corazón, que él les agradece desde lo más profundo. Y esa gratitud y esa sensibilidad para con los demás, yo creo que es la clave y es lo que nosotros también deberíamos de tener. Y no solamente recordar que Jesús está con nosotros en medio de los momentos complicados y que Él nos va a dar de sus fuerzas, lo cual es cierto porque lo acabo de decir, pero también es recordar que nosotros podemos compartir de lo que tenemos, de lo que sabemos, de lo que hemos pasado para con las demás personas. La pandemia tal vez nos ha hecho un poco más egoístas
o nos ha hecho un poquito pensar más en nosotros mismos y descuidar más lo que hacemos por los demás. Y por supuesto, concuerdo en que es complicadísimo hoy hacer muchas cosas por los demás que antes hacíamos. Pero siempre hay oportunidades, siempre hay opciones. Y a veces, por la misma pandemia, por el cansancio, porque nos ha dado pereza, no queremos ayudar a los demás. Sin embargo, muchas veces sí queremos que nos sigan ayudando y sí queremos que nos sigan aportando muchísimo. Y allí es donde yo creo que el pensar en la gratitud de Pablo debería de a nosotros ilusionarnos en que qué lindo sentir eso y llegar a tener eso. ¿Y cómo lo podemos lograr? Pues dando por los demás y haciendo por los demás. Según Christina Berndt, una famosa periodista y escritora, todas las personas atravesamos acontecimientos desagradables en los que tenemos la posibilidad de actuar para cambiar esos condicionantes negativos. Pero también hay otras situaciones en las que humanamente es imposible, en las que humanamente no hay nada que hacer más que esperar. En ese momento creo que se me vienen a la mente, por ejemplo, la pérdida de un trabajo. Es decir, si yo voy y entrego muchos currículums y mando muchos currículums a empresas y no me llaman, pues yo estoy haciendo lo humanamente posible. Más allá de eso no puedo hacer, no puedo cambiar nada. Si hay una persona en este momento que yo amo, hospitalizada, no hay nada que yo pueda hacer, más que orar y creer que los médicos van a hacer todo lo posible por ayudar a esa persona. No hay nada que yo pueda hacer. Y es ahí donde entonces tenemos que activar nuestra fe y nuestra esperanza. Y como decía Pablo, tomar de las fuerzas de Él, de Dios, y tratar de estar lo más firmes posible. Y recalco, no, estar firme no significa que no tenemos tristeza, que no tenemos dolor, que no tenemos ganas de llorar, que no tenemos angustia. Estar firme no es eso. Estar firme es saber y tener la convicción de que la voluntad de Dios está ahí, como Laura nos decía la semana pasada. Esa es la verdadera fuerza y la verdadera convicción que Dios quiere que tengamos de Él. Entonces, con todo esto, lo que les puedo decir y resumir todo este ratito es que el reto de hoy es alegrarse en medio de una situación complicada, porque eso no significa que nos importe menos. Más bien significa que vamos a ser más fuertes cuando salgamos de ahí. Y esa es la promesa que yo creo que debemos llevarnos y que debemos tener siempre en claro cuando estamos en los momentos más difíciles, en los momentos de más tristeza y de más dolor, en los momentos, en esos mientras tanto de nuestra vida. Alegrarse en medio de una situación complicada no significa que nos importe menos, significa que seremos más fuertes. Y yo quiero invitarlos hoy a que cuando la historia del COVID pase en unos años, nosotros seamos lo suficientemente capaces y hayamos desarrollado una historia que sea digna de contar a las demás generaciones, a las demás personas. Que cuando recordemos este tiempo tan complicado, podamos recordarlo con algo que aprendimos, podamos recordarlo con cosas buenas que llegaron a nuestra vida. Porque el hecho de esperar nos va a dejar un aprendizaje, nos va a dejar algo que tomar para el futuro, para el resto de nuestras vidas. Entonces, imagínense qué bonito es saber que en la historia del COVID, cuando estuvo la pandemia en el 2020, 2021, desarrollamos habilidades, desarrollamos capacidades y hoy, en un tiempo, tendremos que contarlo. Tendremos cómo decirle a las demás personas, sí, la pandemia fue dolorosa, pero y contarle lo bueno que hicimos, en cómo nos desarrollamos, en qué obtuvimos al final de todo. Porque aunque no lo crean, con la pandemia mucha gente también se ha visto beneficiada. Lamentablemente no tanta, lo sé. Pero mucha gente ha ganado algo. Y también debemos ser empáticos con esas personas que les ha ido bien, que han logrado obtener algo a cambio positivo para sus vidas. Y dejar de ser un poco egocéntricos y también ver lo que los demás están haciendo para aprender de ellos, para formarnos mejor, para entender mejor cómo funciona todo.
porque no tenemos las respuestas y nuestra naturaleza siempre nos va a llevar al lado más complicado, al lado más difícil. Pero como dice Pablo, podemos aprender a estar satisfechos, a estar tranquilos, a confiar en Él y tomar de sus fuerzas para ser mejores personas, para ser mejores agentes de cambio en una sociedad que nos necesita. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta mañana y gracias porque Interludio le abre las puertas a todas las personas para lo que necesiten, para lo que quieran desarrollar, Señor. Gracias por cada una de las personas que estuvo viendo esta transmisión. Bendíceles, guíales, protégeles siempre, Señor. Que sus familias sean bendecidas y que cualquier situación y cualquier mientras tanto que estén viviendo sea pronto una realidad y un objetivo positivo en sus vidas. Y que ellos al final de todo el proceso puedan entender qué fue lo bueno que hubo, qué fue lo bueno que pasó, aunque en este momento no podamos saberlo. Gracias porque nos das tus fuerzas, porque sabemos que al final de cuentas mucha gente va a pasar, pero al final queda sos vos. Y eso es lo más hermoso que nos podías haber prometido. Gracias. Amén. Espero que tengan una linda semana. Feliz domingo.